y control de la ingesta. Pero vamos a hacerlo de manera dinámica. Y ustedes me van a ayudar qué está pasando en cada sector. ¿Alguna otra duda por la parte a nivel eléctrico, a nivel de la circulación? Ajá. Nosotros agarramos y, digamos una comida sabrosa. Sushi. Es que últimamente he comido mucho sushi. Si les muestro la foto de lo que me he comenzado con una brutalidad de 3 personas. ¿Alguien quiere que se más? ¿Qué dice por allá? La comida sabrosa. ¿Una hamburguesa? No hay creatividad culinaria. Aquí nadie ya estoy yo sé que es repostería. La parte más. Si yo quiero una comida así sabrosa, pues. Obvio, ok, bueno, me quedo con no, yo le dije saludable, yo le dije sabroso. Ese olor de pollo sabroso, cualquiera su hasta los veganos. Bueno, agarramos y entonces resulta estaba que como le pagaron un bono al profesor de fisiología supermillonario viéndole. Entonces yo lo invito a comer pollo Arturo. ¿Qué ocurre cuando nosotros lo leemos? Nada más que leemos pollo Arturo, ¿todos desayunaron? No. ¿Y no desayunaron? Ok, si yo pongo pollo Arturo, les digo pollo Arturo, le da apetito. ¿Qué está ocurriendo? Ya a nivel de nuestro sistema nervioso central comienza a procesar la información y aunque no le vayan a comer pollo Arturo, la broma provoca y comienza a mandar señalizaciones también al sistema gastrointestinal. ¿Cuáles señalizaciones? Una señalización en el cerebral, ¿verdad?, que comienza a preparar el sistema gastrointestinal para la entrada del alimento, aun cuando no vaya a entrar. A alguien hablando aquí de pollo Arturo le empezó así como que un poquito de ardor en el estómago, o un poquito de salivación. ¿No? ¿Bien ok. Si eso lo complementamos con el olor y con la visión, comienza a secretarse entonces lo que es saliva, lo que es la tialina, para preparar todo para la digestión, para la entrada. Eso es lubricar el sistema gastrointestinal para que entre entonces este elemento. Y comienzo a secretar ciertas enzimas digestivas, un poco de ácido clorhídrico, preparándose para la entrada del alimento. Ese es un sistema de regulación cefálica. Lo vamos a tocar después más adelante, pero es para comenzar la digestión. Resulta estar que, bueno, nos colocan aquí el plato pollo Arturo. Yo quiero un yugo, por favor. Tengo mucha hambre. Y comienzo a comer. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el primer paso de la digestión? ¿Cómo? No te oigo. Masticación. Ok, empiezo con el proceso de la masticación. ¿Qué ocurre en la boca mientras yo estoy masticando? Hay proceso de salivación. ¿Cómo está constituida la saliva? Solamente. ¿Cómo? La amilasa salival. ¿Qué más? Hay carbonato. ¿Qué otro más? ¿Hay electrolitos allí? ¿Electrolitos? Okay. ¿Para qué sirve la saliva? Para lubricar, para humedecer,
y hacerlo más fácil o más disponible para la trituración y el proceso de trituración por parte de la respiración. El tiempo, como ya hemos hablado, de permanencia del alimento a nivel de la boca es muy poco. Lo ideal es que se forme una adecuada pasta, ¿verdad? Para que entonces sea deglutido. Una vez que pasa desde la boca, o sea, que termina el proceso en la boca, deglutimos, ¿a dónde pasa? Al esófago. Al estómago. Esófago. Me la hayan hecho una cirugía y me pegaron el estómago así. Ok, pasa esófago. ¿Qué ocurre en esófago? No ocurre nada. Hay una secreción activa de moco. Es importante para que El alimento pase. este alimento pueda pasar de manera lubricada y que no lacere las paredes del esófago. Luego llegamos al estómago, ¿correcto? ¿Qué ocurre en el estómago? Se segrega. Llega al estómago y hay una estimulación por la presencia del alimento de ciertas sustancias. ¿Cuáles serán esas sustancias? ¿Quién me ayuda? Llega al estómago, llega el alimento al estómago y por presencia o efectos irritantes, además muy irritantes, pero no es necesariamente que te cause una inflamación. O sea, hay un efecto de la presencia del estómago y eso estimula a las paredes del estómago, a las células que comprenden esa pared del estómago. Y comienza una serie de secreciones de sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias? Acetilcolina, histamina y Gastrina. Gastrina es una hormona, ¿verdad? Que va a estimular ¿qué? Va a estimular la secreción a nivel de las glándulas oxínticas para que estas células parietales comience la formación del ácido clorhídrico y la secreción hacia la glándula. ¿De acuerdo? Además va a secretar, ¿a qué más? Va a estimular solamente produjo ácido clorhídrico hacia la luz del estómago. El pepsinógeno, ¿verdad? Ese pepsinógeno al estar en contacto con la acidez propia del ácido clorhídrico, comienza entonces a activarse para que van a digerir ellos. ¿Qué digiere el pepsinógeno? ¿Proteína? La proteína comienza a digerir entonces esos enlaces péptidos. Este estómago tiene una distribución a nivel histológico de la musculatura lisa, de una manera circular, una longitudinal y una también oblicua, si mal no recuerdo. Para que ese estómago entonces tenga diferentes movimientos de formar anillos o leves anillos de contracción, de movimientos, básicamente como ustedes han visto cómo mezcla una lavadora la ropa con jabón y todo eso, que tiene movimientos circulares y tiene movimientos también fásticos, ¿verdad? Eso ayuda entonces a toda la mente, un poco parecido a lo que hace el Cristo. En ese estómago, todos los alimentos tienen que ser de alguna manera digeridos hasta un punto en donde esté sumamente un gran componente líquido, porque el esfínter pilórico no va a permitir que vaya a pasar elementos sólidos hacia el líquido. Entonces tienen que ser partículas muy pequeñas. Por eso yo siempre les digo, tenemos que masticar bien, porque si no es más el tiempo que tenemos que tardar el alimento en el estómago
estómago para que se pueda digerir y pase al músculo. Eso va a llegar a un punto en donde va a genera incomodidad para el paciente o genera incluso ciertos trastornos que pueden incluirse al vómito, gastritis, etc. ¿Estamos claros hasta acá? La gastrina también va a estimular los movimientos a nivel del estómago. Luego, ¿qué pasa? Aquí en el estómago, como les decía, hay muy poca absorción de elementos. El alcohol es uno de ellos, porque se absorbe a nivel del estómago. ¿Y los medicamentos también? Hay ciertos medicamentos que se absorben en el estómago. Esta pared del estómago está cubierta por una gruesa capa de moco para evitar que el ácido llegue a la mucosa, al tejido, y que lo vaya a irritar y lo vaya a lastimar. Lo digo porque muchas veces hay ciertos medicamentos que se alojan en ese moco y comienzan a degradarse junto con el ácido, comienzan a erosionar esa mucosa y llegan hasta el tejido y empiezan a dañar el tejido. Y eso se conoce como gastritis. Los Eso, antibióticos. ¿cómo? Los antibióticos hacen eso. Los antibióticos, los AINES, por eso se tomó protector gástrico. Por eso tomó protector gástrico, pero el protector gástrico lo que es disminuir la producción de ácido clorhídrico. Es eso, son inhibidores de la bomba de protones. En este caso del óxido. Si esa lesión progresa, ¿verdad? Literalmente abre un nivel, eso se llama una úlcera. Entonces tenemos una úlcera gástrica, una úlcera pequeña. Eso lo vamos a ver en el Por eso a veces es importante de que la persona coma alimentos y después el medicamento o al mismo tiempo, siempre y cuando no haya una limitación después en la absorción del medicamento por el alimento. Generalmente no ocurre, pero hay ciertos medicamentos que sí. Bueno. Normalmente, aquí la cantidad de bacterias en este segmento es muy baja. Pero aquí hay una bacteria que es amiga de nosotros. Sin embargo, cuando rompemos el equilibrio, es la flora enemiga que puede existir, que es el Helicobacter. Todo el mundo ha escuchado en algún momento el Helicobacter. Ella es parte de nuestra microbiota intestinal o gastrointestinal. Pero cuando rompemos el equilibrio, la acidez en donde ella se mantiene en un estado de paz, entonces ella ocurre un sobrecrecimiento y lesiona las paredes del estómago y puede incluso causar hasta cáncer. Luego de que se mezcló bien esos alimentos, ¿verdad? Que se degradó toda esa materia, que se ha comenzado la digestión a nivel proteica, más que todo se va a dar una digestión proteica acá. A nivel de grasas, a nivel de carbohidratos va a ser muy poco. Se enfoca más la digestión en la parte proteica. Luego que ocurre todo esto, pasa a dónde? Pasa al duodeno. Este duodeno, una de las características importantes es que tiene bastantes células caliciformes, que tiene bastantes células productoras de moco. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esa producción de moco en el duodeno? Esa primera producción del duodeno. Por el ácido. Para contrarrestar el daño del ácido que está llegando desde el estómago. Porque ese no es ya, bueno, antes de pasar, vamos a controlar el ácido y que llegamos al intestino. No, llega al intestino, ese líquido con pH ácido y tenemos que neutralizarlo rápidamente, porque si no me puede causar una úlcera. Y eso ocurre, úlceras a nivel del intestino. Neutralizo ese ácido con el moco, pero además la presencia de líquido en esa primera porción del intestino
¿qué efectos tiene en otras secreciones? De enzimas pancreáticas. Hay una estimulación, ¿verdad? En donde aún se comienza a secretar colicistoquinina y la secretina, ¿verdad? ¿Qué hace la secretina? Lo del bicarbonato. ¿Qué es lo del bicarbonato? Ok. No tanto, bueno, sí, un poco de eso. Y también a nivel del hígado, producción de bicarbonato y la vida. ¿Verdad? ¿Y la colicistoquinina? La contracción de la vesícula biliar. Va a estimular las secreciones de enzimas pancreáticas y sobre todo la contracción de la vesícula biliar, ¿verdad? Para la excreción de esa bilis, y también la contracción de células que son productoras de moco. Perfecto. ¿Qué hace entonces esto? Neutralizar aún más ese líquido ácido que llegó al intestino. Y además comienza entonces la digestión de otros nutrientes. Empezamos entonces a nivel pancreático. ¿Qué enzima se produce? A nivel pancreático. La milasa pancreática, lipasa pancreática, ¿qué más? Varias. La carbosis polipeptidasa, ¿qué más? La quinotripsina, ¿qué más? La tripsina, que se va a encargar estas últimas de la digestión de las proteínas. Cada una va a actuar en un punto específico. La terminación amino, la terminación carboxilo, a nivel peptídico, polipeptídico. Eso es importante que se lo estudien. ¿En qué rango van a actuar cada una de ellas? La milasa pancreática va a trabajar ¿en qué? En los carbohidratos. ¿De acuerdo? En disminuir entonces, en romper esos enlaces glucosídicos para que después llevarlos a monómeros de carbohidratos, a carbohidratos simples, que sean disacáridos o monosacáridos. ¿Correcto? Para que entonces sean absorbidos. Muchos de estos disacáridos tienen entonces a nivel de las vellosidades intestinales, tienen enzimas especializadas para romper esos enlaces y que se absorben. La carencia de esas enzimas va a representar una intolerancia hacia ese tipo de carbohidratos. Uno de los más comunes es la lactosa. La lactasa, una enzima que rompe entonces ese enlace de la lactosa para que se pueda absorber. Si no se absorbe, causa un efecto entonces irritante del intestino, un efecto hiperosmolar que causa entonces aumento de las secreciones de líquido del intestino y se traduce en diarrea. ¿Se comprende? ¿Han probado la leche deslactosada? La leche deslactosada uno la siente más dulce, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque le incluyen lactasa para que se desdoblen esas moléculas y entonces sean absorbidas en su mismo. Eso se siente mucho más dulce. Muchas veces el paciente te dice, no, a mí no me gusta porque es que eso tiene más azúcar. No, tiene más azúcar. Es que la lactosa viene ya digerida para que tú la puedas absorber. ¿Eso está claro? ¿Cómo? En el caso de los celíacos hay un efecto ¿cómo te digo? A nivel inmunológico, que esa proteína la reconoce y reacciona contra esa proteína o elementos de esa proteína y causa un efecto inflamatorio importante en el intestinal que causa entonces
entonces diarreas crónicas y otros efectos a nivel del organismo. Pero básicamente también es ahorita no recuerdo el nombre de la enzima, que entonces comienza a degradar también ese enlace de ese tipo y de la creatina, que es una subunidad de. ¿Otra pregunta? La amilasa obviamente se va a encargar entonces de los carbohidratos y la lipasa se va a encargar de las grasas. Ahora, esas grasas para que se puedan digerir, ¿qué necesito? Necesito bilis para la emulsificación, porque como son moléculas que son hidrófobas, es decir, que no se mezclan adecuadamente con el agua, tenemos que buscar la forma para que estas enzimas que son hidrofílicas puedan llegar, ¿sí o no? Entonces formo con las sales biliares toda una conjugación, una conformación de esas grasas que se llama, ¿cómo se llama esa conformación? Micelas. Las micelas, ¿verdad? Para que entonces las enzimas digestivas, la lipasa en este caso, puedan accesar y descomponer esas grasas en ácidos grasos libres, en glicerol, para que se pueda entonces absorber. Bueno, una vez dentro de la célula, estas grasas que ocurren se vuelven a unir para formar entonces triglicéridos, fosfolípidos, etc. ¿De acuerdo? Y se va a unir a una proteína, ¿cómo se llama? El kilomicrón. Para que entonces estas grasas pasen a la circulación esplácnica o a la circulación linfática. Porque un gran tamaño molecular, por lo que no puede ser absorbida hacia la circulación. Necesita que pase por la linfa y desencadene después a nivel de la vena cava y ya allí si entra en el torrente sanguíneo, después vuelve al hígado para ser entonces descompuesto y aprovechar toda esa grasa. A nivel clínico, nosotros podemos incluso determinar cómo está, si el páncreas tiene alguna afección, midiendo las enzimas lipasa y la lipasa y la amilasa a nivel de sangre, ¿verdad? Porque si ellas están concentradas en sangre, o sea, es porque hay una obstrucción ¿cómo se llama esto? El páncreas se está viendo afectado y hay presencia de estas enzimas a nivel de la sangre. Eso es lo que podemos medir. Incluso más efectiva la lipasa que la misma amilasa. Eso es como que el dato. Ok. Eso entonces comienza a ocurrir a nivel del intestino, a nivel del duodeno, ¿verdad? Pasa al ayuno, comienza entonces todo el proceso, un gran proceso de absorción, en donde en el ayuno se absorbe la mayor cantidad de sustancias de todo lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Todos los nutrientes, y después pasamos al hilo. ¿Qué se absorbe en el hilo? Vitamina B12. Se absorbe la vitamina B12, se absorbe también agua, otros componentes, se absorbe calcio, se absorbe otros micronutrientes. Pero el hilo, en términos generales, la absorción ya es escasa. Termino de absorber lo que no absorbí a nivel del yeyuno, porque el yeyuno tiene mayor cantidad de velocidades, más largas, hay mayor disposición de contacto para que se pueda absorber. Pero sí es importante lo que decía al principio, el litio se absorbe en la vitamina B12. ¿Por qué se absorbe allí la vitamina B12? ¿Qué ocurre con la vitamina B12? A nivel de estómago hay unas células especializadas que producen una sustancia que se llama factor intrínseco. ¿Cuál es la función del factor intrínseco en el organismo? Sí, mejorar la función de la vitamina B12, pero ¿qué hace el factor intrínseco?
Ese no. No se da por nada. Si ella activa, también no es la alteración de las enzimas activas. No. El factor intrínseco protege la vitamina B12 de la digestión, porque ella es muy sensible. Si lo viéramos a nivel de nutrición humana, es una enzima que es fotosensible, es una vitamina que es fotosensible, es inestable al pH, al calor, y necesitamos entonces que alguien la proteja frente a todas estas situaciones que va a pasar sobre todo el cambio del pH. Entonces el factor intrínseco lo que hace es proteger, se une a la vitamina B12 y la protege en contra de la digestión. ¿Se comprende? Pero además de eso, cuando pasa después al intestino y llegamos a hígado, los receptores a quien reconocen es al factor intrínseco, no la vitamina B12. Entonces, al reconocer estos receptores a la vitamina B12, se da el proceso de absorción de la vitamina B12. Bueno, se comprende. Por eso es tan importante y es algo vital de que podemos tener alguna alteración en el tubo digestivo, sea bien por estética o sea por alguna condición de salud. Digo estética, las cirugías bariátricas. ¿Por qué las meto nosotros aquí en Venezuela la cirugía bariátrica? Porque si yo tengo un poquito de obesidad, grado 1, un poquito de sobrepeso, pero tengo la plata para operarla, para entonces ser delgado, delgada, ¿verdad? Y está chévere, entonces yo lo opero, sin cumplir los criterios clínicos para eso. Eso tiene unos criterios clínicos bien establecidos a nivel mundial, pero aquí en Venezuela el único criterio es que tengas la plata. Bueno, ¿qué les puedo decir? Se han dado caso. Pero entonces, en donde tenemos una alteración del tubo digestivo, que puede ser una derivación a nivel del intestino, que eso se hace, agarro y corto parte del duodeno, corto aquí esófago y uno duodeno con esófago y dejo derivado aquí el estómago. Bueno, eso básicamente, claro, mucho más complejo, yo no soy cirujano. Eso se llama ¿qué se llama? El nombre técnico es una Y de Roux, ¿verdad? Pero eso es bueno, no me acuerdo. Una Y de Roux, no me acuerdo el nombre a nivel de la cirugía bariátrica. Un bypass gástrico. Bueno, en donde yo estoy agarrando y bueno, otra forma otro segmento a nivel del tubo intestinal, pero el estómago lo saca. ¿Qué es lo que estoy haciendo allí? Causando un efecto de mala absorción, simplemente. Y que la persona tenga que comer mucho menos cantidad, pero además le genera una mala absorción. Si tengo una mala absorción, obviamente no voy a tener tantas calorías, o eso es lo que se supone, y la persona va a bajar de peso. O yo puedo agarrar y quito la curvatura mayor y dejo solamente el estómago como que si fuera un tubo cilíndrico. ¿Pero qué me estoy llevando acá? ¿Qué hay aquí? ¿Qué dice Carmen? No, parte de la mucosa que protege el... Sí, pero además, ¿quién está en ese tejido? Claro, las oxínticas, ¿verdad? Que van a producir entonces el ácido clorhídrico y también entre ellas hay células especializadas que van a formar el factor intrínseco. Y no hay preparación del alimento para entrar al duodeno, ¿verdad? ¿Cómo? Que no hay preparación del alimento para pasar al duodeno. Sí la hay, pero obviamente la producción de ácido disminuye. Pero
Si yo agarro y te parte, la cantidad de alimentos que va a ingresar acá, lo que tú puedes tolerar es muy poco. Hay un capítulo de Los Simpsons, yo creo que una vez se lo comenté, en donde él se hace una cirugía bariátrica con una manga y agarra un slice de pizza, agarra la puntica de la pizza, la licúa y se la come, porque es lo que puede tolerar. Incluso él dice que chévere, ahora toda la comida sabe a pollo. Incluso ahí, para tú alimentar a esta persona, tienes unos esquemas en donde comienzas dando un poquito, que si 30 mililitros, 60 mililitros, hasta medir tolerancia. Se supone que la persona con esto debe rebajar y controlar ciertos factores a nivel metabólico, su organismo, etc. Pero si no cambiamos lo que está acá, este tubo después comienza a ensancharse, se distiende, aumenta su capacidad y perdieron los $2.000 que controlaban el peso. Y si pasa, lo pierden. La gran mayoría pierde la pérdida. Porque en este caso, aunque la nutrición es importante, más importante va a ser la parte de psicología. O sea, si no cambias el chip, no va a ser no. Pero eso es un caso de la manga. En las dos vías. Yo entré una vez a un taller en un congreso y el cirujano decía, yo tenía una paciente que se había portado súper bien, tenía 3 años, excelente con la operación, hasta que descubrió el truco de frescolita con leche condensada. Se perdió todo. Imagínense la cantidad de azúcar, la carga calórica que tiene frescolita con leche condensada. Entonces eso llegó a un punto en donde cada vez empiezas a consumir más para y se va ensanchando otra vez el estómago y la cantidad de calorías que estás recibiendo. Y sin hablar del metabólico, todo lo que estás haciendo en el organismo. Entonces todo esto para que obvio pueda agarrar y tener por alguna enfermedad y tenga que eliminar algún segmento del intestino y entonces elimine hilo. ¿Cómo yo absorbo entonces la vitamina B12? Tengo estómago, mi factor intrínseco, todo, pero donde debo absorberlo no lo tengo. Entonces es un paciente que va a cruzar con anemia. ¿Qué debemos hacer? Utilizar otra vía de administración, que en este caso es esta. ¿Se comprende? Sí. Llegamos entonces al final del hilo, llegamos hacia El intestino pasamos la grueso. válvula ileocecal y entramos entonces al intestino grueso. Este intestino grueso está constituido por qué porción? Ascendente, descendente, El transverso, descendente y sigmoide. sigmoide, el recto y el arco. ¿Qué es lo que más voy a absorber a nivel del intestino? Agua y electrolitos. Un paciente que no tenga colon, las evacuaciones nunca van a ser pastosas ni sólidas. Es imposible, básicamente, que lo logren. Siempre van a tener evacuaciones constantes, porque el colon sigmoide es donde yo almaceno las heces, preparándola para la excreción. Es como la vejiga para la orina. Entonces la producción de heces siempre va a ser constante si no tengo el intestino grueso. En la bolsa de colostomía va a ir llenándose constantemente. Y la persona puede creer que tiene diarrea. No, no es que tiene diarrea, es que simplemente no hay una absorción de líquido de